Quiero traer un pensamiento hoy para la iglesia. Y en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido poner en duda los hechos de Dios y la fiabilidad de Dios, haciéndose creer en teorías infundadas, ¿no? Como vemos muchas teorías que no hay Dios y que Dios no existe, y si uno vino de un mono o fue el fruto del acaso, de una gran explosión. Nada más de mentiras y mentiras. De esto de explosión, el otro día se cayó un montón de tableros encima de mí y mi compañero, y lo que produjo fue dolores en el cuerpo. No produjo nada de bueno. Entonces una explosión tampoco produce nada, solo destrucción. Vamos a recordar un poco los relatos bíblicos en la historia de la humanidad. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. No hay más. Génesis 1:1, ¿no? Dios creó, es creación de Dios. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito, eterno y autoexistente, y como la causa primaria de todas las cosas. Nunca hubo momento en que Dios no existiera. Dios siempre ha estado ahí. Moisés afirma en el Salmo 92, que este salmo es de Moisés, y dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios existe eterno e infinitamente antes de crear el universo. Él es anterior a toda la creación en el cielo y en la tierra. Está por encima e independe de ella. O sea, Dios no depende de su creación para moverse. En 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es. O sea, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ya escuchamos muchas veces hablar de estas cosas, ¿no? Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Estos tres atributos reflejan las características de Dios. Omnipresente significa que Dios está presente en todos los lugares, en todo momento. No hay lugar ni tiempo en el que Dios no esté presente. Pasado, presente y futuro. Omnipotente significa que Dios tiene poder absoluto y puede hacer todo lo que quiere. No hay límite para el poder de Dios. Omnisciente significa que Dios tiene conocimiento absoluto y sabe todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá. Dios conoce el pensamiento, los sentimientos y las acciones de todas las personas. Amén. Entonces, Dios está siempre con nosotros. La omnipresencia de Dios significa que siempre está con nosotros, nos cuida y nos guía. Dios puede hacer todo. La omnipotencia de Dios significa que puede hacer milagros, realizar acciones que están más allá de la capacidad humana, de nuestro entendimiento. Dios conoce todo. La omnisciencia de Dios significa que conoce nuestros pensamientos, acciones, y puede guiarnos y juzgarnos de acuerdo con su sabiduría. Nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. No sirve esconderse, que Dios sabe y ve todas las cosas. Entonces, Dios ha creado todo, ¿no? Dios creó la luz, el firmamento, los cielos, la tierra seca, las lumbreras, el sol.
las estrellas, los peces, las aves y todo ser viviente. Los animales, crió el hombre. Todo esto ha hecho en 6 días y después del 7º día descansó de tu obra. Con todo, Dios declara que todo lo que hizo es bueno. Gloria a Dios. Bueno, después de haber creado todo, el Señor hizo el hombre. Como está en Génesis 1, 26 al 31. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. No hemos venido de un mono, ¿eh? Somos creación perfecta de Dios. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: y les doy de la tierra toda semilla que producen semilla. Perdóname. El 28. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multipliquen, llenen la tierra, someten, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Este fue el día 6º, como he leído anteriormente. Perdón. Gloria a Dios. Entonces, no es fruto del acaso, no es explosión, no he venido del mono, somos creación de Dios. Dios creó al hombre para relacionarse con él. Creó a Adán y Eva a su propia imagen para comunión personal y de amor con el ser humano por toda la eternidad. Dios proyectó al ser humano como un ser trino. Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios proyectó al hombre trino también, con cuerpo, alma y espíritu. O sea, somos un alma que vive dentro de un cuerpo. Amén. Que posee mente, emociones y voluntad para comunicarse espontaneamente con Él como Señor, para adorarlo y servirlo con fe, lealtad y gratitud. El hombre y la mujer tenían una semejanza moral con Dios. No tenían pecado, eran justos y santos. El hecho del hombre ter sido criado a la imagen de Dios no significa que eran divinos. Esto no. Fueron creados según un orden inferior y dependiente de Dios. Salmo 8, de 4 a 8 diz: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el hijo del hombre para que no tomes él en cuenta? Que lo tomes en cuenta. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le diste dominio sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca de los senderos del mar. O sea, Dios, la perfecta creación de Dios, el hombre, tenía dominio sobre todas las cosas. Dios tenía dominio sobre el hombre, mas el hombre ha sido puesto para dominar y cuidar de la tierra. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? El hombre estaba libre, era libre, tenía
todo. No le faltaba nada. Diz a palavra, e Jeová Deus plantou um huerto em Edém, ao oriente, e puso ali ao homem que havia formado. E mandou Jeová Deus ao homem, dizendo: de todo o árbol do huerto podrás comer, mas o árbol de la ciência del bem e del mal não comerás, porque o dia que comieres, certamente morirás. E é aqui que quero começar a compartilhar com os irmãos esta palavra que habla a nossos corações, a rebeldia do homem contra Deus. A quem não se queda molesto, não? Quando tu dizes a uma pessoa, não haga tal coisa, e a pessoa vai e lo hace. Ou seja, te desobedece. Ou a um hijo, não? Que tu dizes ao hijo também, não haga tal, não vá a tal sítio, não esteja com outra pessoa. E o hijo hace o contrário. E vai e desobedece, não? O que sentimos nós? É duro. Eu me imagino como Deus se ha sentido também quando viu sua criação desobedecendo. Pois Adão simplesmente ignorou a advertência de Deus e lhe desobedeceu. E o resultado de esta desobediência e rebeldia trajo sobre a humanidade o pecado e a morte. A terra foi maldecida. Se ha roto uma aliança. Se ha roto pacto de ser eterno, porque o homem poderia ser eterno, que em vez de comer do árbol do conhecimento do bem e do mal, poderia comer do árbol da vida. Ser eterno, este é o plano de Deus. Porque Deus dijo, certamente morirás. E passou de ter comunhão perfeita a la separação, de la intimidade a la vergonha, porque estavam desnudos. E quando escutaram a voz de Deus, o Criador que passeava por el jardim, se esconderam, porque estavam desnudos, para tapar suas vergüenzas, porque o pecado nos traz vergüenza. Quando Adão e Eva pecaram, esta imagem de Deus em eles foi seriamente danificada. Quem aqui ha tenido, os antigos sabem, as telas, aquela que tinha uma antena em cima da casa, e quando não corria bem a antena, um se subia e movia e dizia, olha um pouco mais, agora não, agora sim, agora não. A imagem nunca estava boa, não? Estava sempre borrosa, pois assim quedou a imagem do homem para com Deus. A imagem perfeita que teníamos foi totalmente danificada por el pecado cometido em el Edém. Mas como dije anteriormente, Deus é onisciente. De Ele nadie se esconde. Adão e Eva foram desterrados do paraíso e a terra foi maldecida por seu acto de rebeldia contra Deus. O pecado, ao princípio, é placentero. Quando uno entra em um ciclo vicioso do pecado, se acostumbra com as malas prácticas e o que hace é alejar-se de Deus. Infelizmente, na Bíblia vemos muitos casos de homens que se rebelaram contra Deus e hicieron caso omiso a las advertências, trayendo sobre si consequências irreparáveis por sua dureza de coração. Vamos a ver alguns exemplos de homens que foram desobedientes a Deus. Eu empecei por Adão. Adão foi o primeiro homem que desobedeceu a Deus. Não hizo caso. E por isso nós hoje sofrimos esta consequência do pecado que assola a humanidade. Glória a Deus. Que dizer de Caim? Vemos a história de Caim, não? Quando foi repreendido por Deus por não fazer algo de coração, lo hizo com desprezo. Gênesis 4, de 5 ao 7 diz: pero não aceitou a Caim. Abra parênteses aqui, porque Deus vê o coração. Não estava em seu coração el agradar a Deus. Lo hizo por hacer, de qualquer maneira, como se fuera uma obrigação. Um acto de amor. Não tuvo este acto de amor. Então, Deus rechazou a Caim. Ni a sua ofrenda lo aceptou, porque trajo lo que pilhou por delante.
no ha habido una dedicación en separar lo mejor para Dios. Y Dios también rechazó su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás acepto si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Aquí la advertencia de Dios. El pecado que está a puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. No tenemos que dejar que el pecado venga a guiar nuestras vidas, a apoderarse de nosotros. La historia de vida de Caín y las consecuencias, como fue dominado por su rebeldía y por el celo e envidia, y en consecuencia ha habido el primer homicidio. Él mató a su hermano, porque su hermano sí hizo algo bueno de corazón para Dios. O sea, hoy en día vemos también que muchos de nosotros hacemos igual que Caín. Por envidia o por celos estamos matando a nuestro hermano que está haciendo la cosa correcta. Las cosas para Dios son muy serias, no se puede hacer de cualquier manera. Y si alguien a tu lado está haciendo de buena manera, aprenda con él, júntese a él. Dios ve la intención del corazón, no dejemos que el pecado nos domine. Amén. Glória a Dios. Vemos también la época del diluvio. El diluvio, todos nosotros conocemos, la razón principal por la que Dios decidió enviar el diluvio fue la gran maldad, la corrupción que había alcanzado la humanidad en los días de Noé. La Biblia menciona que la tierra estaba llena de violencia y había una falta de temor a Dios. El temor de Dios es reverente, respetuoso, no es tener miedo de Dios. El temor a Dios nos motiva a obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad. La falta de temor hace con que la persona ignore las advertencias y que causa el pecado y viva una vida loca en rebeldía y desobediencia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Génesis 6:5 diz: el Señor vio la maldad de la humana en la tierra y que todo lo que haga, o que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. No había temor de Dios en aquellos días. El arca fue construida en un periodo aproximadamente, no tengo la fecha exacta, de unos 100 años, más o menos. Tuvieron tiempo de sobra para cambiar de vida y no quisieron. Solo llamaba Noé de loco. Los locos que fueron salvados por Dios. Nosotros somos locos, ¿no? Somos locos de Dios. Amén. Por eso tenemos que pregonar la palabra del Señor. No importa que nos tiren piedra y que nos llamen de locos, mas sabemos para dónde vamos. Amén. El diluvio fue una advertencia para aquellos que presumieron de la misericordia de Dios para continuar en la desobediencia. ¿Hicieron caso omiso? Yo no quiero cambiar de vida, ¿no? Pues muy bien, hay otro pasaje también que nos hace mucho que pensar, que es la Torre de Babel. Después de esto vemos también que la gente quería edificar, quería unirse, ¿no? El mensaje inicial de las Escrituras dice respecto a una orden de Dios. Dios fue muy claro para que el hombre multiplicase y llenase la tierra. Los descendientes de Noé contrariaron el orden de Dios y decidieron unificarse y edificar una ciudad. Y esta ciudad es conocida por Babel, fundada por Nimrod, que era bisnieto de Noé. Imagínense. Génesis 11 dice: hubo un tiempo en que los hombres, los habitantes del mundo hablaron el mismo idioma, usaban las mismas palabras. Ao emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decir unos a otros: vamos a hacer ladrillos, endurecemos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba con mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros como una torre,
que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos disperse por el mundo. Mira aquí la desobediencia. Querían hacer al revés del mandato de Dios. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaba construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se proponga hacer les será imposible. De tamaña era la rebeldía y desobediencia del hombre. Vamos a bajar, vamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. É o Deus Trino. Vamos a bajar e confundir-los em diferentes idiomas. Assim, não poderão entender-se uns a outros. De esta maneira, o Senhor los dispersou por todo o mundo. E eles deixaram de construir a cidade. Por esto, a cidade se chamou Babel, porque foi ali donde o Senhor confundiu a gente com os distintos idiomas. Assim, los dispersou por el mundo. Por esto, hoje vemos uma quantidade de nações, porque era o propósito de Deus. O homem querendo sempre fazer o contrário. Misericórdia. O homem é terco e sempre quer fazer o que pensa, não? O objetivo de eles era serem famosos e foram famosos. Isto sim lo conseguiram. E assim não seriam desparcidos sobre a terra, lo que contrariava claramente a vontade de Deus. Isto sim não podia hacerlo, porque Deus é soberano. O homem sempre está mirando seus próprios caminhos e sua própria vontade, ignorando totalmente os propósitos que Deus tem a cada um. Pensamos muitas vezes que somos autossuficientes e não necessitamos a Deus para nada, e isto é grave erro. Amém? Glória a Deus. Bueno, avançando pouquinho mais em la história, vemos também os hijos de Deus, os descendientes de Abraão, Isaac, Jacob, ¿no? Em Egipto como escravos. Deus escuta o clamor do povo e traz libertador, Moisés, que os saca de la tierra de esclavitud para poseer a tierra prometida. Também é muito conhecida a história da peregrinação do povo de Israel por el deserto, não que nada lhes faltava. Em meio do caminho por el deserto, não deixavam de quejar-se por las coisas, se quejavam del água e Deus lhes deu água. Se quejaram del hambre, que não tinha carne, e Deus les deu o pão do cielo, o maná, e dijo, fíjate aqui, e dijo, la porción que tenía que coger a cada día, y muchos desobedeciam e cogiam demais para el outro dia, e o maná se llenava de bichos. Desobedeciam a Deus, haciam caso omiso. E o viernes tinha que coger o doble para não ter que ir a buscar o dia de sábado, que era o dia de repouso. E sabe o que passava? O sábado, em vez de vir a limpar a igreja, iam todos ali a buscar maná. Era increíble. A gente estava hecha em desobediência. Deus dijo, não vayas. E havia gente que ia a buscar o maná ao sábado. Ao sábado, muitos iam a buscar o pão e não o encontravam, porque eram tercos. Êxodo 16, 28 ao 29, diz, então o Senhor le perguntou a Moisés, ¿hasta quando este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? ¿Hasta cuándo? Tiene que entender que el día del descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento en el sexto día, a fin de que tengan suficiente para los 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. Não saiam a buscar o pão o 7º dia. E havia gente que ia. Misericórdia. Também foram rebeldes contra Deus, haciendo becerro de ouro e prostrando-se delante de Ele e adorando-lhe. Quando Deus les dijo, não adorem outros dioses. A idolatria é abominável a Deus.
Isaías 45:20 diz: reúnanse y venga, acérquense todos los sobrevivientes de los pueblos. Son unos ignorantes quien lleva en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar un Dios que no puede salvarlos. Esta es la conclusión de los idólatras que van en pos de ídolos y que Dios abomina. Dios no soporta que nosotros vayamos atrás de estas cosas. Lo tiene como adúlteros que dejan a Dios para servir a dioses. Dentro de esta gente también ha habido una cosa muy seria, una rebelión de un hombre que se llama Coré. Hay una diferencia en rebeldía y rebelión. Rebeldía se refiere a una actitud o comportamiento de desafío a resistencia a una autoridad. O sea, rebeldía es algo de una persona que se rebela contra la autoridad o contra alguien, ¿no? La rebelión es al contrario, se refiere a una acción colectiva. O sea, yo soy rebelde y contamino a los demás con mi rebeldía y vamos a hacer una rebelión. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Cuando estamos todos y yo empiezo a fomentar algo contra personas, esto se torna una rebelión. Pues bien, se levantaron en rebelión contra la santidad de Moisés, cuestionando la autoridad sobre el pueblo, ignoraron por completo que la autoridad que tenía Moisés venía de parte de Dios. No fue Moisés que se ungió a él mismo, fue Dios que lo eligió para llevar su pueblo. Y en muchas ocasiones Moisés apaciguó la ira de Dios contra su pueblo. Moisés se ponía entre Dios y el pueblo. Por muchas veces Dios quiso destruir el pueblo por su rebeldía, su falta de obediencia. Y Moisés oraba y hablaba con Dios: no lo hagas, no lo hagas. Y Dios no lo hizo. Estamos hablando también aquí de la rebelión de Coré, ¿no? Que lideró un grupo de hombres que no dudaron cuestionar la autoridad espiritual del ungido de Dios. La Biblia dice que la tierra se abrió y los tragó vivos. Fueron llevados vivos al cielo. La tierra simplesmente abrió, los tragó y cerró nuevamente. Y aquí no pasó nada. Los desobedientes desaparecieron. Tengamos mucho cuidado cuando alguien llega hasta nosotros para hablar mal de otros. Aquí es una advertencia. Principalmente contra aquellos que Dios puso como líderes espirituales sobre nosotros, para que no seamos influenciados a tomar actitudes manipuladas por otros. Ore por él. Si viene hablando algo de un hermano, repréndalo. Llámalo a orar. Oye, doblamos nuestra rodilla ahora y oramos por este hermano. Amén. Tapa tus oídos para las palabrerías del diablo. Un hombre consagrado a Dios desde su niñez, que era Sansón. Sansón, ele foi separado desde su nacimiento para servir a Dios. Donde havia um pacto sobre sua vida, foi desobediente a seus padres, vivendo uma vida louca e fora de los padrões morales estabelecidos por Deus. E orientado por seus padres, e os padres orientavam: não hagas, não tomas mulheres de aí, te traeremos uma mulher. E ele hacía caso omiso, não? E que se deixou levar por las artimanhas persuasivas de uma mulher. Deus nos deixou um mandamento com uma promessa que se encontra em Éxodo 20:12, que diz: honra a tu padre e a tu madre, entonces tendrás uma larga vida e plena en la tierra que o Senhor tu Dios te dá. E Sansón hizo caso omiso a sus padres e foi, buscou mulheres filisteas, buscou e iba com mulheres, com prostitutas, e não ha hecho caso. E a consequência em la vida de Sansón foi desastrosa. E aún assim Deus tuvo misericórdia em su dia que Sansón clamou a Deus. E Deus aí pudo
trazer esta misericórdia sobre a vida dele. Mas eu quero para explicar sobre isto, que não deixemos que estas situações que passem em nossas vidas, às vezes nos quejamos muito, não? O que está passando? Por que estou vivendo assim? Pode ser que seja fruto de rebeldia e desobediência a nossos padres. Porque quando Deus dijo, então tendrás uma vida larga sobre a terra, e todo nos iria bem, não? Se honrássemos nossos padres. Muitos filhos de hoje são totalmente irrespetuosos com seus padres. Hacen torturas psicológicas, com ameaças e chantagens emocionais para obter coisas. Ou hasta de marchar-se de casa se não se hace o que se pide. ¿No? Les falta com o respeito, chegando a um ponto de pegar-lhes fisicamente. Assim estão perdendo a bendição de Deus. Isto é algo muito sério. Podemos pensar, já somos adultos, mas como hemos tratado nossos padres? Hemos sido obedientes ou desobedientes? Será que a carga que levo hoje não é fruto de isto que he deixado atrás? Aún há tempo de arrepentir-se e pedir perdão a Deus por nossos actos de rebeldia contra nossos padres. Amém? Glória a Deus. Avançando um pouco mais, aqui estou dando um exemplo de pessoas que foram desobedientes a Deus e vemos que o povo de Deus queria um rei em vez de Deus. A rebeldia e desobediência do povo de Deus era tamanha que, por envidia a las outras nações que eram governadas por um rei, então pediram ao profeta Samuel que lhes diera um rei. Em 1 de Samuel, capítulo 8, versículo de 4 ao 7, diz: Então se reuniram todos os ancianos de Israel e foram entrevistar-se com Samuel em Ramá, para dizer-lhe: Tu já eres um anciano, e tus hijos não se portam como tu. Por lo tanto, nombra um rei que nos gobierne, como é costumbre em todas as nações. Samuel, desgostado porque lhe pediram que nombrara um rei para que los gobernara, se dirigiu em oração ao Senhor. Pero o Senhor lhe respondeu: Atiende qualquer petição que o povo te haga, pois não és a ti que a quem rechazam, sino a mim, para que eu não reine sobre eles. A rebeldia do povo era tamanha, era grande, porque a envidia que tinha de los outros para que tuvieran un gobernante. Querían ser gobernados por hombres y se olvidaron de Dios. Y esto el pueblo pagó muy caro por esta actitud. Entonces vemos aquí el primer rey elegido por Dios para gobernar su pueblo, Saúl. ¿Qué decide Saúl, el primer rey, no? Elegido por Dios para gobernar su pueblo, hombre distinto de los demás y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro como él en todo el Israel. Era bonito el hombre, ¿eh? Guapo, fuerte, alto. Es el sueño de toda mujer, no, la mía no. Mas era um homem distinguido delante de todos, não? Este foi ungido por Deus para ser rei de Israel e por 2 vezes desobedeceu a Deus e foi totalmente sua ruína. Quando Deus te diz, esperes, pois esperes. Quando Deus te diga, hágalo, pois tu hazlo. Não invierta as coisas. O profeta disse a Saúl que esperasse 7 dias para oferecer sacrifício, pois não aguentou a espera. Que não viene, que não viene, que não viene. Pois vou fazer o sacrifício. Não tuvo paciência. E por sua conta e por sua vontade própria ha hecho o sacrifício. E em outra ocasião, quando Deus dijo para exterminar todo su enemigo y todo que tenía su enemigo, trajo el mejor que había para el sacrificio al Señor. De ahí viene el versículo y la frase: el obedecer es mejor
que o sacrificar. Además, trajo también al rey en vida, cuando Dios dijo, extermina todo, ¿no? Así desobedeció a Dios y las consecuencias fue que la unción de Dios se fue de la vida de Saúl y su reino fue traspasado a otro. Pues lo que dije, cuando Dios te diga hágalo, hágalo. Y si te dice espera, espera. Dios no tarda con su promesa. Él prueba nuestros corazones. Amén. También vimos otro rey de Israel que Salomón, un hombre muy sabio, mas poco inteligente. Ahí te digo. Se enredó con las cosas de la vida, tuvo muchas mujeres y estas trajeron sus ídolos, haciendo con que Salomón pecara delante de Dios. En 1 Reyes 11, de 1 a 6, aquí nos dice la historia. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relacionamientos matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió a ellas. Tuvo 700 esposas de rango real, o sea, 700 princesas. No era nada, ¿eh? No era nada, ¿eh? Y después 300 concubinas. Dios mío, 700 con 300 mil suegras. Dios santo, livrai-nos. Era sabio, mas poco inteligente. No tuvo la inteligencia. Pues muy bien, cuando Salomón era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor tu Dios, como lo había hecho David, su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor, como lo había hecho David, su padre. Es lo que digo, la desobediencia a Dios nos trae una consecuencia muy terrible en nuestras vidas. Y seamos sabios y inteligentes en nuestro diario vivir, y no caigamos en la tentación del diablo. Amén. Bueno, tengo otro desobediente aquí que voy a hablar también, que es Jonás. Oh Señor, Jonás, o profeta de Dios, con una misión de predicar el arrepentimiento a un pueblo rebelde y pecador. La actitud de Jonás fue huir para no cumplir el mandato de Dios, porque aquel pueblo era sus enemigos. Y en su huida, sube a un barco intentando escapar a la otra ciudad. Y también conocemos muy bien, ¿no?, lo que pasó. Fue desastroso. Los que son desobedientes al Señor pueden tornarse maldición a nuestro lado y sufrir las consecuencias de su desobediencia. Los del barco, ¿qué culpa tenía de la huida de Jonás? Ninguna, mas perdieron toda su carga por causa de un hombre desobediente. Hasta el gran pez que tragó a Jonás sufrió de una mala digestión 3 días. Imagínate aquele para allá para acá, se vamos a una barbacoa e uma carne que queda aqui em nosso estômago, tomamos um sal de fruta, uma Coca-Cola para deshacer, o pobre peixe 3 dias, com Jonás indigesto dentro de seu estômago. ¿Ves? E depois o peixe le vomitou. Sale daqui, indigesto. Pois assim é. Se convivemos com gente rebelde, sofrimos as consequências. E creio que Deus não quer isto para nossas vidas, não? Glória a Deus. Muito bem, hasta aqui me perdi aqui. E eu me quedo pensando, não? Que as pessoas querem escapar-se de Deus, fazer suas coisas e que Deus não me vê. Como Deus não te vai ver? Se dentro de um peixe ali, onde estava Jonás,
Jonás se humilhou, orou a Deus e Deus lhe escutou. E por isso foi allá e ordenou ao peixe que le levara e lo vomitara a uma praia. Deus está atento a nossas orações. Amém? Glória a Deus. E quero falar de outra rebelião que esta sim que decide Satanás, que era querubim ungido e tornou-se símbolo de rebeldia. E orquestrou uma rebelião em los cielos, querendo ser como Deus. Se enalteció de orgulho, queria ser su trono acima do trono de Deus e ser igual a Deus. Foi destituído da glória de Deus e com ele a terceira parte de los ángeles. E com esto volvemos ao princípio de todo, donde a maldade entrou no coração do homem, quando Satanás enganou a Eva, haciendo a ella creer que seria igual que a Deus. Conhecimento, tendo conhecimento do bem e do mal, e assim trajo sobre a humanidade o pecado e a muerte que nos assola. Estamos delante de situações em nossos dias rodeados de rebeldia contra nosso Deus. Muitos que não creem em Deus são os mesmos que lhe echam a culpa por todo o que passa em o mundo. Ou seja, o culpável é Deus. Se os niños em África se morrem de hambre, o culpável é Deus. São incapazes de ajudar a que estão na calle clamando por trocito de pão e se preocupam com os niños de África. E há muitos que dizem que as guerras é culpa de Deus. Também, todos se preocupam com aqueles que sofrem e não se preocupam com aqueles que ao nosso lado estão sofrendo uma perseguição. Não têm uma palavra para estes. Também dizem que os pobres do mundo são culpa de Deus. Deus é o culpado. E tampouco esta gente que culpa a Deus são capazes de repartir pouco de lo que têm com aqueles que não têm nada. Ou seja, também as derrotas, a gente culpa a Deus por o fracasso de uno, mas são incapazes de consolar aquele que está caído. E sempre vamos estar culpando a Deus. Nunca assumimos nossos fracassos. Deus pergunta a Adão: ¿comiste del fruto que dije que no comiera? Y Adán le responde: la mujer que tú me diste me dio de comer, echando la culpa a Eva, ¿no? Y Dios pregunta a Eva: ¿por qué lo hiciste? Eva dijo que fue la serpiente que la engañó. Fue la serpiente. La serpiente se escondió y parece que aquí nadie pecó. Nada ha hecho nada. O sea, es cada uno queriendo atribuir a otros sus responsabilidades de sus actos. Nos desviamos del camino de la verdad y hablamos mentiras para escaparnos de situaciones vergonzosas. No fue él que ha hecho, no fue yo. Porque queremos cuidar de tener una buena apariencia delante de la gente y nos olvidamos que tenemos que agradar a Dios. O apóstolo Pablo diz em Romanos 7, ao 15 ao 25, que diz: eu não me entendo a mim mesmo, porque não hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que sigo lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. De maneira que soy yo el que lo hace. Es el pecado que está dentro de mí. Yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer el malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Assim que, querendo fazer o bem, me afrento a esta lei. O mal vive em mim. Em meu interior quisiera obedecer a vontade de Deus, pero me dou conta de que os membros de meu corpo há outra lei, que é a lei do pecado. Esta lei está em guerra contra minha mente, e minha mente cautivo. Que triste é o estado em que me encontro. Quem me livrará desta esclavitud, desta mortal natureza pecaminosa? Graças a Deus que Cristo lo ha logrado. Aleluia!
com minha mente sirvo a lei de Deus, pero com minha natureza pecaminosa, a lei do pecado. Mas sabemos que Deus amou ao mundo de uma maneira sem igual, porque quando o homem desobedeceu a Deus, Ele já tinha preparado aquele que seria o resgatador do homem, Jesucristo, nossa esperança de glória. Aleluia. Juan 1, de 1 a 18, habla do verbo de Deus. Em um princípio já existia a palavra, e aquele que é a palavra estava com Deus, e era Deus. Ele estava em um princípio com Deus. Por meio de Ele, Deus hizo todas as coisas. Nada de lo que existe foi hecho sem Ele. Em Ele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Esta luz brilha em las tinieblas, e las tinieblas não han podido apagá-la. Hubo um homem chamado Juan, a quem Deus enviou como testigo para que diera testemunho de la luz, e para que todos creyeran por lo que ele decía. Juan não era a luz, sino uno enviado a dar testemunho de la luz. A luz verdadeira que alumbra a toda a humanidade venia a este mundo. Aquele que é a palavra estava em o mundo. Aunque Deus hizo o mundo por meio de ele, os que são do mundo não le reconheceram. Vino a su próprio mundo, pero los suyos não lo recebieron. Pero a quien los recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios por la naturaleza, ni los deseos humanos, ni porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser tu Hijo único, abundante em amor e verdade. Aleluia. Juan dio testemunho de ele, dizendo: este é aquele a quem eu me referia quando dije que o que viene depois de mim é mais grande que eu, porque existia antes que eu. Aleluia, glória a Deus. E de sua abundância todos hemos recebido um dom em vez de outro, porque a lei foi dada por meio de Moisés, pero o amor e a verdade se han hecho realidade por meio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Deus, o Hijo único, que é Deus e que vive em íntima comunhão com o Padre, é quem nos has dado a conhecer a Deus. Aleluia. E Deus já tinha preparado para nós esta grande salvação. Cristo é o Cordeiro de Deus. E Romanos 15, 19, é decir, de que por la desobediência de solo homem, muitos foram hechos pecadores, pero de la misma maneira, por la obediência de solo homem, muitos serão hechos justos, através de Cristo Jesus. Assim como apresentou a humanidade Adão, a desobediência pecaminosa, Cristo apresentou seu povo em toda perfeita obediência.